Es bastante antiguo, pero no me canso de cantarla. Él dice, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Me da permiso bastante. Del 25 hasta el final. Pero el título no es para ver, el título lo ponen para que uno sepa de qué está hablando. En esta Biblia dice el afán y la ansiedad. Porque aunque somos cristianos, no estamos exentos de ser ansiosos, muchos, yo por lo menos. Y a veces somos afanados. Estamos Quisiera, primero antes de leerla, Mateo capítulo 6, 25, contar el contexto, por qué Jesús tuvo que decir lo que dijo. Lo llamado el Sermón del Monte. Jesús nació y murió pobre. Dice, no tenía dónde reclinar la cabeza. Cuando nació, sus padres, María y José, ofrendaron 2 pichones de tórtola, que era la ofrenda más insignificativa para el templo. Cuando muere un amigo que tenía una tumba en esa época era muy cara, y José de Arimatea le dio su tumba para que sí que no tenía tumba propia. Un solo manto tenía, que lo había tejido su mamá, y que los soldados se lo jugaron a los dados. Es decir, que nada tenía. Y se juntó y se rodeó con gente muy pobre. Gente que estaba necesitada. El Evangelio de Lucas, que es mucho más directo, dice, feliz los pobres. Así. En Mateo le agrega algo que es agregado por Mateo, pero no es la esencia del Evangelio, que dice los pobres de espíritu. Pero realmente Jesús se rodeaba de pobres. Hablar de que es pobreza, para muchos es la carencia de algo. Pero también la persona que carece de amor es pobre. Una persona que, por ejemplo, está demente, está en un neuropsiquiátrico, es pobre, porque no tiene un polo de atracción. Voy a explicarlo con palabras para que se entienda. Si uno tiene dinero, por ejemplo, mucho dinero, el polo de atracción va a ser el dinero. Si muchos se van a arribar, como si hay un interés de por medio, ¿no? Si una persona es linda, como dice el pastor Gustavo, se va a acercar a esa persona por su belleza. Su polo de atracción es la belleza. Pero si no es ni rico ni lindo, pero es inteligente, por ahí su polo de atracción es su inteligencia, su capacidad. Pero si no tiene nada de eso, ¿quién se va a acercar? ¿Cuál va a ser el polo de atracción de esa persona? Por eso Jesús clasificaba a los niños, porque en esa época, hoy nos encanta, lo tenemos acá en la escuela bíblica dominical, pero en esa época un niño era nada. Una mujer era nada. En la sinagoga o en el templo no tenía cabida la mujer. Y Jesús rompe esa tradición y se empieza a juntar. Hoy se habla de gente de bien. Él se juntaba con gente de mal. Prostitutas, recaudadores de impuestos, pobres, mendigos, ciegos, leprosos, etc. Sus discípulos, que no eran superapóstoles, era uno peor que otro. Se peleaban por el primer
Jesús dijo, el Hijo del Hombre lo van a matar, y minutos antes estaban peleando si uno se iba a sentar a la derecha o a la izquierda con el Padre. Cosa loca, ¿no? Pedro que dijo, Señor, yo jamás en mi vida no voy a borrar de tu vida. Y apenas lo confrontó una persona en el patio, dijo, yo no lo conozco. Ese era el mensaje de Jesús. Eso es lo que a nosotros nos tiene que importar. ¿A quién eligió? Por eso Pablo decía, yo el peor de todos. Soy como un abortivo que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Hoy algunos suben arriba del caballo del apostolado, mientras que Pablo se bajaba y decía, yo no soy nada. Entonces Jesús, cuando empieza a predicar el sermón del monte, había necesidades y había hambre como hay hambre hoy en muchos lugares. La ley de Moisés decía que el trigo que sobraba del campo lo podían recoger las personas que tenían necesidad, con ese trigo hacían pan. Y Jesús tuvo hambre y los discípulos tuvieron hambre y empezaron a recoger las sobras de ese trigo que estaba en un campo de alguien que tenía mucha cosecha y que era adinerado y muchas veces miraba para otro lado cuando había necesidad. Pero Jesús lo acusa por agarrar el trigo, excusándose porque estaba trabajando en un día sábado, es un día de guardar. Pero en el fondo era la avaricia que estaba disfrazada de religiosidad, porque muchos espiritualizan cuando les conviene y empezaron a decir, Señor, esto no lo podemos tocar. Y Jesús tomó un hecho que ellos lo conocían bien, nosotros por ahí no. ¿Saben qué hizo David, dijo Jesús? Cuando tuvo hambre, no agarró el campo, el trigo, sino que entró en el templo del Señor y agarró los panes sagrados. Es como si yo sería católico y entraría a un sagrario de la iglesia católica y comería las hostias. A mí el cura me mata. Porque hostia consagrada. Eso era el concepto de los panes consagrados. No se podían tocar. Pero David le importó el hambre de su gente. Me van siguiendo, ¿no? Amén. La gente estaba preocupada. ¿Qué van a comer? Como estamos preocupados nosotros, viene Navidad, las cosas suben, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a pagar los servicios? Etcétera, etcétera. Y Jesús hace un alto, para la pelota y empieza a decir estas palabras que están en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Y acá hace una comparación. Miren, o mirad las aves de los cielos. Yo justo estaba pensando en esta palabra, estaba en el patio de mi casa y veía unos gorriones arriba de la paca, digo, comen de las uvas que corrían al cielo. No están para comer, pero se estaban adelantando para comer las uvas. Jesús dice, no ciegan, no siembran, ni recogen en graneros, pero el Padre celestial les recoge las alimentos. ¿No haréis ustedes más que ellas, como todos? Amén. Después dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo de su estatura? ¿Sabe qué quiere decir? Que no se puede cambiar el pasado, porque el pasado pasó. Hay gente que vive viviendo el pasado. Lo que hice y no tenía que haber hecho, porque el pasado murió, no se puede resucitar. Y hay gente
clase media baja. ¿No? Cuando era chico, mi papá siempre se reía porque yo quería crecer. Era el primero en la fila de la primaria, primero en la fila de la secundaria, siempre era el primero, por la estatura, ¿vieron? Entonces, mi tío hermano, el hermano de mi papá, me cargaba y me decía, ¿cómo te colgás del caño de tu casa? Y estás ahí un rato y vas a ver cómo va a crecer. Y yo lo creía, me colgaba del caño. No podía salir más de mi estatura. Y entonces mi tío hermano me dice al otro día, ¿te cansó los brazos? Sí. Probá con la levadura. Comete levadura y vas a ver cómo va a crecer. Porque la levadura hace que la masa crezca. Y yo me creí. Y me comí unos terrones de levadura solo. Pero como quería crecer. Y por último me conformaba con la sombra. Cuando me daba el sol por atrás, me veía que el sol tenía los muchos de la pero cuando iba y me miraba al espejo y me veía, seguía siendo feliz. No podía cambiar lo que Dios había puesto en mí. Amén. ¿Se entiende? No podemos modificar el pasado, no podemos cambiar el futuro, al menos cuando nos toque vivirlo. Por eso no podemos afanar. Yo cada vez que tengo una cuenta que pagar, de servicio o algo que enfrentar, digo, que mañana es Dios. Por ahí el Señor viene antes y llega, qué sé yo, porque mañana es Dios. Porque no sabemos qué va a pasar. Sigue Jesús. Versículo 27. ¿O quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un poco de la estatura de su rey? Y por el vestido, ¿por qué no considerar los lirios del campo, las flores del campo? ¿Qué dice? Ellas crecen solas. Ni Salomón, en todo su esplendor de su gloria, está hablando de los reyes más viejos de la tierra, al menos de esa época, hoy supera mucho, pudo vestirse como uno de ellos. El lirio es una planta que no hace falta hacer cuidada, cultivada, hay que salvarla. Crece y cuando da flores es muy bella. Pero Dios la viste. Viene el reproche acá. ¿Cuánto hará por ustedes, hombres de poca fe? Siempre Jesús se enojó con la poca fe. Porque la falta de fe es la falta de confianza en Dios. No es decir acá en la iglesia amén, es creer en la vida que Él, lo que dice en su palabra, lo cumple. Amén. Lo cumple cuando vos estás mal. Lo cumple cuando vos estás pasando momentos de soledad, de angustia, de preocupación. Lo cumple. Pero si no tienes la llave de la fe, no la aplicás, hay un conflicto entre vos y Dios. Y Dios no puede actuar, pero no porque Él no pueda, sino porque Él no puede entrar donde uno no le abre su corazón. Es fácil. Después dice, versículo 31, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y este es el mensaje central. Versículos 33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás se va dado por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio Afán. Había una vez una viejita, una mujer mayor, que le decían la loca de Dios proveerá. Siempre en un barrio, en un pueblo, hay alguien que es demasiado agradado a Dios, para bien.
Y esta mujer era viuda, no tenía sustento de nada, no tenía jubilación ni pensión, no tenía hijos, vivía en una casa muy pobre, muy precaria, pero siempre decía, cuando se encontraba con la vecina, ¿qué vas a comer mañana, María? Y otro verano. Y en el barrio la conocieron por otro verano. Ahí va el problema. Y unos chicos traviesos fueron a la panadería un día y compraron un pan de esos pedornos pesados, llenos de chicharrones, y dijo, cuando ella se ponga a hablar, vamos a tirarle el pan por la ventana y vamos a burlarnos de María. Llegó la hora de comer, ella no tenía nada, miró la mesa y dijo, Señor, nunca me desamparaste, nunca me abandonaste. Amén. Dame el pan de cada día, así dice el Padre nuestro. Los chicos aprovecharon, me la escucharon, le tiraron el pan. Y dijo, gracias, Señor. Y los pibes dijeron, ¿qué pide el Señor? Nosotros te lo dimos. Y ella dijo, ¿qué me importan los medios custodios? ¿Yo o cómo? ¿Yo o cómo? Dios se encarga de llegar a tiempo. Siempre. Siempre. Y a veces nosotros somos ansiosos, queremos, claro, estamos bombardeados por propagandas de televisión como que llame ya, tenga ya ahora esto, lo otro. Y no se puede, la vida no es así. Ahora decía mi esposa, a veces tarda años la bendición de Dios. Años. Y hay un proceso. Un hermano de la fe que quiero mucho, que vive el 9 de julio, decía, a mí me gusta la torta frita, le gusta las empanadas. Digo, ¿por qué? Porque las tortas fritas es vuelta y vuelta, pero las empanadas hay que elaborarlas. Lleva su proceso. Y Dios tiene su forma de cocinar la vida en cada uno. A veces tarda más, pero llega. Ahora Jesús cuando dijo esto, no quería que la gente dijera, gracias Señor. Sabían que tenían que comer. Pero algo que careció el pueblo, a veces nosotros también carecemos, es la memoria. Nos olvidamos enseguida de lo que Dios hace. El Salmo dice, acuérdate de mí en los momentos de mi vida. Acuérdate de mí en los momentos que te he sacado del pozo de desesperación. Acuérdate de mí cuando estabas en el desierto y yo te di de comer. Acuérdate de mí cuando estabas entre un mar que te estaba desafiando y los faraones que venían acá con los egipcios. Acuérdate de mí. Pero somos olvidados. Jesús había en esa vida, esa poca vida, 3 años y medio, había hecho milagros. Había multiplicado panes y el día hoy que pasó el domingo pasado, sobraba. Pero ¿sabe por qué sobraba? Porque el milagro lo hizo Dios junto con la gente. Amén. Dios no hace milagros solos, lo hizo junto con la gente. Le trajeron ¿qué? Panes y peces. ¿Quién le trajo? ¿Los ángeles? No, la gente, vos, un muchacho como vos era. Dice el Evangelio del cuarto, un chico se acercó y le dijo, acá hay unos peces. Pero había un hombre, que no era como vos, sino que era medio, que se llamaba Felipe, y era discípulo de Jesús. Y dijo, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a 5.000 personas con estos panes? Esa es la escuela de Felipe, que son siempre calculadores y un poco de voto de la Virgen del Codo, ¿no? Que no dan, tienen miedo. Pero había otro, Andrés, que fue más audaz y dijo, Señor, acá están los panes, pero son chicos. Sé que vos vas a hacer algo,
¿Qué dijo Jesús? Los bendijo. Los bendijo. Los dio. Cuando las cestas estaban vacías, metieron las manos y las empezaron a sacar. Ese milagro que hace Dios que no entendemos. De lo que no entendemos, Dios lo va a hacer que lo entendamos. Y el milagro se produce. 40 años sin fabricar, 40 años sin cosechar, 40 años sin sembrar, pero no le faltó el maná del cielo. Amén. Ese que tenía hasta el mismo cansado. 40 años, no de los 2 años. Yo me eché porque se lo voy a dar. Pero 40 años. Ahora eso sí, con Dios no se puede dar. Cuando llegó a la tierra prometida y había que conquistar, los chicos se acabó el maná, empiezan a laburar, a conquistar, basta. Acá tienen tierra, acá tienen que cosechar, acá tienen que trabajar y con esfuerzo. Por eso le dijo Dios a Josué, mira que te mando y que te esfuerces. Pero él dijo, yo soy el Señor y te voy a dar una visión, no, esforzate usted. Y ahí empezó la locura de Dios. Me gusta decirlo así, la locura de Dios. ¿Saben cómo tenía que conquistar Jericó? Ustedes lo saben, porque vieron la novela en televisión, o porque lo leyeron. Jericó no fue conquistada por un ejército poderoso, de gente que empezó a caminar alrededor de las murallas y se cayeron. Hoy lo cantaba Cristian, se cayeron. Esa es la lógica de Dios. No digamos, Señor, ¿cómo voy a pasar la fiesta? ¿Cómo voy a vivir el año 2024? No lo sé, Dios lo sabe. Que nos duele todo lo que está pasando, sí, pero no podemos nosotros de alguna forma cambiar el curso si no empezamos nosotros a poner nuestro aporte, de tener fe, y decir, Señor, estos son mis panes. No me los tengo que guardar, tengo que compartirlos. Como decía el pastor, la solidaridad es parte del cristiano. Dice, Hechos de los Apóstoles, no habían hecho ningún necesitado, todo lo que tenían lo tenían en común, lo repartían. No había plan de trabajar, no había aguache, no había nada, no había beneficio social. ¿De dónde salía eso? De la solidaridad. De la solidaridad. ¿Y quién va a hacer eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que, como este cuentito, tocó a estos pibes que no creían, que se iban a burlar de la vieja, pero en el fondo era el instrumento de Dios para que esta mujer de fe coma ese día. Amén. ¿Se entiende? Entonces, quiero terminar con esto, diciendo, la angustia va a venir porque somos seres humanos y el que no sufre angustias y ansiedad miente. Sufrimos de todos porque somos pecadores y porque somos débiles. Y si no tenemos ese presupuesto acá y pensamos que nosotros en Dios todo lo podemos, estamos equivocados. Lo podemos con Dios cuando Dios participa en nuestra vida, no cuando yo creo en Él porque es un ser que está allá arriba. Cuando lo bajo a mi corazón y lo pongo en práctica. Hermanos, creo que es un tiempo de creer en la providencia de Dios. Amén. Es un tiempo que Dios nos está desafiando como pueblo de Dios a creer en Él. Agarrarnos de Él. Quizás lo vamos a tener tremendas mesas llenas de comida, no lo sé. Pero dice el proverbio, más vale un pedazo de pan en paz que una mesa llena de provisiones que contienda. Amén. Si yo tengo que llenar la mesa de provisiones y tengo que empeñar mi vida por la tarjeta de crédito o cosas de valor, no entendí el mensaje. Porque la felicidad no es la cantidad, sino con qué calidad yo vivo las cosas. Por eso uno de los enemigos que tenemos es la propaganda, la sociedad del consumo. Te vende cosas, tener otra. Y los chicos lo ven eso. ¡Ay, yo quiero eso! El último celular, la última zapatilla. Termino con un testimonio
cita. Una vez reunido con nuestros coordinadores de hogares de chicos, una señora que estaba a cargo de un hogar dijo: estoy muy triste porque Juancito lo tuve que sacar de la cárcel de la comisaría. Entonces contó, Juancito tiene 13 años, nunca tocó algo que no era de él en el hogar, porque de lo que de chiquito siempre fue educado, nunca faltó a la escuela, pero robó. Lo fui a ver a Juancito en el hogar, perdón, en la comisaría, y se había robado unas zapatillas Nike, las Nike lo bonito. Y en esa época había una propaganda que decía: ¿querés ser persona? Usa Nike. Y entonces ella le dijo, esta señora le dijo al chico: Juancito, si a vos no te faltan zapatillas, no tenés la mejor, pero no andas descalzo, ¿por qué robaste? Porque quiero ser persona. ¿Cómo querés ser persona? Claro, la propaganda dice: si yo puedo ser persona, yo tengo zapatillas. ¿Se dan cuenta el veneno que le habían puesto en la cabeza esa propaganda? Porque es un veneno. Hoy te dicen: vos sos por lo que tenés, no por lo que sos. Y competís por el auto, por la moto, por la ropa. A algunos les gusta hacer el desfile de modelo de la iglesia. No lo digo por acá, pero soy de iglesia que les gusta desfilar, como digo. ¿Está mal? No, está bien, pero que nada de eso sea ídolo. Que la ropa no sea algo que a mí me frena la religión. En la iglesia que yo crecí, la iglesia del Pastor Bacán, en Capital, una iglesia grande, los pastores la conocen, una iglesia muy grande, y había 6 personas que dirigían el culto. Y un día le tocaba a una hermana muy bonita, se pintaba, se decoraba, bien mujer, ¿no? Y era modista. Y tenía que dirigir y llegó tarde. Y el pastor Bacán, que era muy exigente, dijo: bueno, dirigís. Pero hermano, vos lo tienes. Pero pastor, ¿por qué llegaste tarde? Y bueno, porque me probé el último vestido que me estaba haciendo, no estaba muy acorde, y me parecía que dirigí con este vestido que ya no sé una vez. Por eso llegaste tarde, peor. Casi no. Ella dice: aprendí una lección. No puedo poner a Dios detrás de mi gusto personal. Amén. No puedo dejar a Dios detrás de mi avaricia. Dios tiene que estar en mi vida. Después de muchos años ella decía: el mejor culto que Dios me usó fue un día que fui con unas zapatillas equivocadas, porque me puse la de mi semana y me quedaban chicas, entonces tenía que estar con los zapatos así. Pero me di cuenta que estaba buscando por el reino de Dios y su justicia, y la añadidura viene sola. Amén. Todo eso. ¿Cuáles son tus prioridades? Buscar el reino de Dios y su justicia o la añadidura. Buscar la añadidura de Dios o a Dios mismo. Miren que por eso Abraham se equivocó gravemente y produjo una crisis entre 2 pueblos, los ismaelitas, o los árabes, y los judíos. Porque Abraham buscó la añadidura. Dios dijo: ¿para qué te voy a dar un hijo de tu mujer? Y la mujer y él consensuaron que vamos a hacer a la nuestra entidad doméstica, a la esclava Sara. Por ahí Dios se olvidó. Dios bendijo a Ismael, ojo, pero las consecuencias fueron tremendas. Abraham, el padre de la fe, mintió 2 veces y se equivocó y se quedó con la añadidura y no con la promesa. Mira, vamos a orar. Amén. Si la ansiedad te falta, o si le ataca, pensá en esta palabra, Mateo 6. Echa toda tu ansiedad sobre él porque cuida de ti y te perfecto. Amén. ¿Querés mi casa? Bueno,
está basado en la palabra de Dios que dice, Él es mi paz,